Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, ¿qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? ¿Bien? En el encuentro número 98, acercándonos al número 100, ¿quién diría, no? Cuando empezamos hace... ¿Cuánto tiempo hace? Y ya hace 2 años empezamos justamente hablando de Milagro Sala, y ahora vamos a hablar de Milagro Sala hoy un poco también, ¿no? Pasaron 2 años y 100 programas y los temas se siguen repitiendo. Sí, seguimos hablando de los métodos de la Lavallato y seguimos hablando de la persecución a Cristina Fernández de Kirchner, y son todos temas que los vamos actualizando, ¿no? Sí, el tema es el mismo, lo que va cambiando a veces la visión o la sucesión de los hechos, pero siempre caemos en la justicia, que era nuestra idea original, pero en este caso la justicia como un arma de guerra, como un arma que afecta a un sector político determinado, tanto en Brasil como en la Argentina, como en los demás países, como podemos decir Ecuador, Paraguay, Venezuela. Sí, y con algunas diferencias interesantes, Osvaldo, porque, por ejemplo, estaba leyendo un artículo de un periodista norteamericano que estudió bastante el tema de la Lava Jato acá en Brasil, y él hacía hincapié en que en realidad los métodos de la Lava Jato no son brasileros, que son norteamericanos. Uh-huh. Y él estaba diciendo que esto empezó en el año 2009, cuando fueron las elecciones de senador en el estado de Alaska. En aquella oportunidad, el candidato demócrata también lo acusaron de haber recibido sobornos por una reformas que le hicieron en una casa y que supuestamente habrían sido como por algún otro tipo de prestación que le habría hecho a estas constructoras, ¿no? Y bueno, estamos hablando del caso del periodista, se llama Brian Mayer, y es el caso de Ted Stevenson, que era el candidato a senador por Alaska. Sí. Bueno, la diferencia con lo que está ocurriendo en Argentina y con lo que está ocurriendo aquí en Brasil, que comenzó primero aquí en Brasil con la Lava Jato, es que después, cuando se descubrió que había sido todo un circo mediático y judicial, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos condenó a los fiscales por haber omitido prueba, por haber sido selectivos con relación a la prueba y haber desestimado otro tipo de pruebas, y hubo condena, ¿no? Sí, acá por lo pronto parecería que todavía no las hubo y no se sabe si alguna vez las va a haber. Es interesante porque acá tampoco, inclusive hay una protección mediático y también judicial a estos jueces y promotores que tienen este lado, digamos, sesgado y direccionado con relación a su accionar, que es una de las cosas, de las principales críticas que se le hace a tanto a la Lava Jato como al juez Bonadío, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, no, de lo que fuimos hablando un poco deja traslucir, ante mi desconocimiento de lo que está pasando en la Lava Jato, deja traslucir que sí, que las políticas son muy parecidas, pero acá parecería inclusive agravadas porque en Brasil se veía que dentro del Lava Jato no solo los responsables eran los articuladores políticos, sino que también los empresarios. Acá, lisa y llanamente, quedan solamente con la carga de la responsabilidad, por lo que parece hasta ahora, ¿no?, los políticos, y cada empresario que se presenta como testigo arrepentido
automáticamente consigue la libertad, pero de manera más que automática. Hay casos como el pariente del presidente que estuvo 1 hora nada más en Comodoro Pi, ya volvió tranquilamente a su casa libre de culpa y cargo, parecería, ¿no? Te estás refiriendo a Angelo Calcaterra, ¿no? Calcaterra, sí. Bueno, Sí. que es primo del presidente y que es el sucesor en su empresa, porque cuando Macri asume como presidente le vende al primo pobre, al primo insolvente, la empresa, y como el primo pobre no tenía para pagarle, queda en compromiso de pagarle los 14 millones de dólares restantes en el futuro. Y una de las primeras medidas que hace Mauricio Macri como presidente es otorgarle a la empresa de Calcaterra, que era de él hasta hace meses antes del hecho, el soterramiento del tren Sarmiento. Sí, que no sé si no recuerdo mal, que uno de los socios no era Odebrecht sobre el soterramiento del Sarmiento. Claro, sí, uno de los socios era Odebrecht. Sí, es verdad. ¿Qué te parece si al respecto nosotros escuchamos un momento interesante que se dio en el programa de Mirta Legrand con Alconada Mom, el periodista del diario La Nación, y estaba presente también la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal? Y justamente Alconada Mom, hablando de esto, de la responsabilidad de Calcaterra y de Macri, y cómo la gobernadora, digamos, quiere salvar la situación de Macri, y queda bastante mal parada. ¿Lo escuchamos? A ver, dale. ¿Cuál es el miedo de los empresarios? Terminar en prisión. La Cámara Argentina de la Construcción, le dicen la Cámara, y la camarita es la Cámara de Concesionarios Viales, las empresas constructoras de vialidad. Pánico tienen. Si manipulan cada una de las licitaciones. Entonces, si llega a haber un arrepentido, caen todos. Hay dos acusados, ¿no? De Vido y Calcaterra. Esos son los principales. En total son 49. Y para decir una Pero idea, los brasileños dicen que no cobraron coimas, que eran propinas, ¿no? ellos le dicen propinas, es el término brasileño, no, pero es el término brasileño, que es el equivalente, es el equivalente a lo nuestro. Sí. Propinas, también le dicen pagos indebidos, valores indebidos y DGI, que no tiene nada que ver con la Dirección General Impositiva. Es un término específico de la Caixa 2, es decir, distintos trucos que usaban ellos para nombrar exactamente lo mismo, el pago. ¿Cuántos me dijiste que hay? Para declarar en este expediente, sí. Solo en este expediente son 49, pero son 4 expedientes de Lavallato. Ajá. 4 grandes y después hay 2 chicos. Pero para que sea una idea. Primo Calcaterra, que es primo del presidente. Sí, entre otros. Él vendió esa empresa, ¿no? La vendió, pero igual así tiene que hacerse responsable por lo que ocurrió, que además a su vez, ¿qué ocurrió? Pero fue con los Kirchner que le dieron. Sí, pero en definitiva, porque es esta idea de la cartelización. Es decir, esto era un entramado de funcionarios y empresas que acomodaban los negocios y, como decía María Eugenia, al final se terminan olvidando del interés general y el bien común y terminan arreglando sus propios negocios. Sí, pero también vale la pena aclarar, esto fue previo a la asunción de Mauricio como presidente, y cuando Mauricio asumió como presidente, su primo vendió la empresa. Olvidemos incluso a los políticos, porque siempre para la corrupción tiene una expresión los gringos, y textutu tango, se necesitan 2. Entonces, no miremos tantos a los políticos y empecemos a revisar los empresarios, porque las figuritas se repiten. Uno va viendo las licitaciones y los negocios y los nombres siguen siendo los mismos. Qué situación complicada, ¿no, Osvaldo? Lo que vos dijiste, que ella le salva diciendo qué cosa y Alconada Mom le dice que no. Que bueno, que en realidad no hay que hablar tanto de los políticos y sí de los empresarios, porque los políticos pasan y los empresarios siempre son las figuritas que se repiten, ¿no? Está perfecto, sí. Entonces es un tema bastante interesante. Pero vamos a entrar en una sección totalmente relacionada con esta, con un refresh, un refrescando noticias, y que tiene que ver también con, de alguna manera, con el Lavallato y con la prisión del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, y con lo que habíamos comentado antes, que era el escándalo que se produjo el domingo cuando un juez de segunda instancia
que estaba cubriendo la feria judicial, o sea que él era el responsable por el tribunal, por el TRF4, por el tribunal de Porto Alegre. Sí. Y decretó la soltura de Lula porque concedió un habeas corpus, ¿no? Ajá. Y que inmediatamente, ¿te acordás, Osvaldo? Sí, sí. Primero Moro desde Portugal de vacaciones. Sí, estando fuera de Brasil dictó una resolución, ¿no? Él dictó un parecer, él ha inventado un nuevo tipo de resolución judicial, ¿no? Porque él era... Un parecer. Claro, es un parecer, ¿no? Porque él realmente no tenía más ningún tipo de competencia, ya estaba en segunda instancia, él era el juez de primera instancia, él estaba de vacaciones. De aplicación obligatoria, aparte su parecer era o no. Y más o menos, fue más o menos de aplicación obligatoria, y ahora más o menos sabemos qué es lo que ocurrió. Y Gebran Neto, el otro camarista que estaba de vacaciones también, estaba de feria, fue el que dio el primer parecer a las 11 de la mañana diciendo que no hacía lugar al habeas corpus que su colega de igual rango había hecho lugar. Y a lo cual el primer camarista, Rogerio Fabretto, insistió y dijo que había que cumplirse el habeas corpus, que el otro no tenía jurisdicción, y le dio un ultimátum a la policía para que en una hora, a la Policía Federal, que en una hora lo liberasen. Y ahí viene la cuestión que aparece otro juez, Thompson, que es el presidente de la Cámara, y que dice que bueno, que no lo soltasen, y la policía medio como que no lo soltó. Y acá viene la cuestión. El domingo, ya en la revista Bella, que para los que nos escuchan fuera de Brasil tengan una idea, es más o menos como si fuera la revista Noticias de Argentina. Es un poco con más tradición, ¿no? Bella tiene es una revista antigua, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad. A pesar de que está al borde de la quiebra, todo el grupo Abril está al borde de la quiebra, es mucho más tradicional que la revista Noticias, sí, es verdad. Bueno, y él dijo que en realidad admitió para un amigo, que le comentó a Bella, que él se había alejado del derecho positivo, o sea, de las estrictas leyes, para evitar un mal mayor, que el mal mayor sería la libertad de Lula. Ajá. O sea, qué interesante, ¿no? Un camarista reconociendo que está actuando fuera de la ley. O sea, es un fuera de la ley, ¿o no? Sí, aparte, la confesión de parte, si él mismo dice que actúa fuera de la ley, ¿quiénes somos nosotros para decirle que no está actuando dentro de la ley? Bueno, el lunes 13 él se manifestó al respecto y no criticó a la revista, criticó al amigo diciendo que nadie puede hablar por él. No, claro. Solamente soy yo el que digo que no respeto la ley. Claro, exactamente. Y el juez Thompson también queriendo de alguna manera componer, porque calculo que vendrán algunas medidas disciplinarias, ¿no? Diciendo que, bueno, que él entendió la ley de esa manera y que por eso él le interpretó desde así. Y el jefe de la Policía Federal, que ya estaba decidido a liberarlo, que estaba inclusive, él cuenta que estaba con la familia en un shopping comiendo un sándwich, cuando le tocan el teléfono a las 9 de la mañana diciendo que estaba el habeas corpus. Sí. Entonces dice, bueno, lo vamos a liberar, las órdenes de los jueces se cumplen. Y ahí aparece una llamada de la Procuradora General del Estado, la doctora Dodge, diciendo que no lo liberasen porque ella estaba por presentar un recurso ante el Supremo Tribunal Federal. Eso fue a las 11 de la mañana, más o menos, se dio esa serie de resoluciones judiciales en el medio, y después, media hora antes de que se venciera el plazo que le había dado Fabretto para liberarlo, le llega una llamada telefónica de Thompson diciendo no lo libere porque yo ya estoy haciendo una resolución dejando sin efecto el habeas corpus. Eso fue más o menos todos los entretenones de lo que se dio, ¿no? Sí. O sea que hay una decisión política acá, más que una cuestión judicial, como el mismo Gebran Neto dice, ¿no, Osvaldo? Eso es más o menos así, y es un poco lo que ocurre de alguna manera en Argentina, ¿no? Sí. Yo no puedo dejar de relacionarlo con lo que le están haciendo a Milagro Sala, que en el medio de un juicio oral le cambian la situación carcelaria, la sacan de su domicilio, porque tampoco era domicilio, era una casa especial que le crearon, pero bueno, que era la prisión domiciliaria supuestamente, y que en Jujuy, y la llevan a otra provincia, a una cárcel federal, después de la audiencia, cuando está respondiendo ante el tribunal oral. Sí. Por orden del juez Germanos, que es el juez de primera instancia.
que le revoca la prisión domiciliaria que le tuvo que otorgar porque se lo ordenó la Corte Suprema de Justicia a instancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uh-huh. Cuestión de que interpretamos las leyes del derecho como queremos, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, que realmente le damos el sentido que a nosotros parecería que fuera en sentido nos beneficia, ¿no? Y creo que acá hay una cuestión que es más o menos clara, Osvaldo, como dice el refrán popular, lo poco asusta y lo mucho amansa, ¿no? Uh-huh. Entonces es una forma de disciplinar a todo el mundo. Por eso vemos que hay tantos empresarios arrepentidos que empiezan a desfilar ahora por Comodoro Pi en el juzgado de Bonadío, denunciando cosas inexistentes y yéndose a su casa, ¿no? Sí, o sea, o inexistente o existente, no lo sabemos, pero la propia confesión de que yo participé en un delito me sirve para quedar en libertad. O sea, siempre parecía que la confesión era una de las maneras que uno se incriminaba, no que se liberaba. Sí, es verdad. Bueno, ¿qué te parece si vamos a hacer si hacemos una pausa musical, Osvaldo? Dale. Bueno, vamos a escuchar una canción, ya que estábamos hablando del miedo y de la disciplina, llamada justamente eso, Miedo, de Pedro Guerra con Lenini. ¿Vamos? Dale. Medo de Deus ou do demo, é óbvio
raia na hora H, com medo de morrer na praia depois de beber uma medo. Que dá medo do medo que dá. Medo. Que dá medo do medo que dá. Medo que dá. Dá medo que dá. Bueno, Osvaldo, continuamos entonces ahora con el tema de las coincidencias y tenemos que hablar un poco de cómo operan tanto algunos jueces como los medios de comunicación en Argentina y en Brasil. Sí, vamos a hablar de coincidencias. Empecemos un poco con Brasil. Bueno, empecemos un poco con Brasil entonces. ¿Qué se escucha en Argentina con relación a la situación de Lula como candidato a presidente? No, lo que justamente en estos días habían salido algunas notas y como lo que dejaban entrever era que Lula como que iba a resignar la posibilidad de ser candidato a presidente en estas elecciones en función de que está detenido y que no parezca que se lo vaya a autorizar, pero no había nada en concreto, por lo cual me motivaba a preguntarte si es realmente así o hay alguna posibilidad o directamente el mismo Lula descarta la opción de ser candidato. Es interesantísimo lo que estás diciendo. Lo primero que te tengo que decir es la posición de Lula. Él mismo le ha hecho una carta a los nordestinos, que es, digamos, el electorado más fiel que él tiene, sí, el lunes 13, reiterando de que él es candidatísimo y bueno, el día 15 es donde se presentan, no es que se presenta, digamos, se formaliza jurídicamente la presentación de las candidaturas. Y Lula, el día 15 sería miércoles de esta semana de agosto, decís vos, 15 de agosto. Exactamente, el 15 de agosto. Y ya desde el fin de semana ya se están desarrollando movilizaciones, principalmente del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, a Brasilia, porque se espera una manifestación gigante en apoyo a la oficialización de la candidatura de Lula. Ya está hecha la candidatura de Lula y que lo hicieron junto con todos los otros partidos, ¿no? Fue definido el domingo 5. Ahora lo único que queda es, digamos, ese trámite, no sé si llamarlo judicial, porque es medio protocolar, ¿no? Porque es eso, se protocolariza la candidatura. Y Lula es candidato, el partido ha dicho que es candidato y lo ha nombrado a Haddad como candidato a vicepresidente. Sí. Haddad es una figura muy interesante, es una persona bastante joven, tiene 55 años, es de clase media, de hijos de comerciantes, de muy buena formación, es abogado, profesor de ciencias políticas en la Universidad de San Pablo. Tiene magíster en economía, doctorado en filosofía y participó como ministro de planificación de Lula entre el 2002 y el 2005 y ahí él fue el creador, digamos, de los planes público-privado o asociación pública-privada, que fue uno de los grandes motores de la economía brasilera en el gobierno de Lula, ¿no? Que inclusive después lo toma Cristina y ahora también Macri en Argentina, ¿no? Ah, sí, que un particular ofrece, diríamos, un proyecto económico, un proyecto de obra pública y él se encarga de encontrar la financiación, ¿sería así más o menos? Exactamente, fue Haddad el que implantó eso cuando era ministro de Planificación. Después fue ministro de Educación, tanto de Lula como de Temer, entre el año 2007 y el 2012. Y después dejó el ministerio para ser intendente de la ciudad de San Pablo. O sea que es una persona bastante con una buena trayectoria a pesar de su corta edad, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí. Y en el caso de que Lula le impidan presentarse como candidato, él sería el candidato y la candidata a vicepresidente sería Manuela Dávila, una brillante joven del Partido Comunista. Y bueno, es una fórmula bastante fuerte, a tal punto que con menos de una semana ya se ubica en el segundo lugar en las preferencias, en las encuestas, ¿no? A ver, y cuando hablamos, porque una
cosa que me olvidé de decir o de contar para salvar mis dudas, era que dicen que el segundo es Bolsonaro de Lula en las encuestas. Bolsonaro, que ya habíamos hablado, que este muchacho militar o ex militar que reivindica algunas políticas de la dictadura brasileña, ¿o no? Sí, reivindica la dictadura brasileña y tiene al general Ulstra, que fue el torturador de Dilma Rousseff, como uno de sus ídolos, ¿no? Y lo dice abiertamente. Inclusive hace 10 días atrás, que bueno que lo recordaste, Osvaldo, en un programa de la Red Globo, él puso en una situación bastante complicada a la periodista, porque recordó que la Red Globo apoyó la dictadura, ¿no? Entonces, diciendo, bueno, ustedes no hablen porque ustedes como yo, o sea, buscó una empatía por ese lado, ¿no? Y la periodista, bueno, tuvo que zafarse como pudo, ¿no? Diciendo... Pero por eso te digo, este segundo puesto que está en las encuestas, esta fórmula, ¿cómo funcionaba con Bolsonaro? Entonces, Bolsonaro estaría en primero, en un panorama sin Lula. Sí, hipotético primero. Claro, con Lula tiene 41% de intenciones de voto y Bolsonaro estaría más o menos en un 17%. En un 16, en un 17. Sin Lula, Bolsonaro, digamos, llega al 21% y en segundo lugar viene Haddad con 13%. Ah, bueno, bien, o sea, con posibilidad de crecimiento, o sea, sería... Con mucha posibilidad de crecimiento, porque, bueno, todo el mundo piensa todavía que el candidato va a ser Lula, ¿no? Uh-huh. Y con tanta posibilidad de crecimiento, bueno, en la semana pasada se hizo el primer debate presidencial, que siempre lo hace el canal Bandeirantes, ¿no? La red Bandeirantes de televisión. Son una cosa medio histórica desde la democracia. El primer debate lo hace la red Bandeirantes y el último lo hace la red Globo, ¿no? Sí. Y en el canal Bandeirantes estuvieron todos los partidos políticos menos el Partido de los Trabajadores, porque ni siquiera quisieron dejar una silla vacía, ¿viste? Como un señal de que faltaba alguien, ¿viste? Sí. No, entonces fue una cosa aburridísima que no la vio nadie. Y el Partido de los Trabajadores, por las redes sociales, hizo una especie de debate propio, donde aprovechó para decir cuál iba a ser su política, qué es lo que iba a desarrollar y qué es lo que proponía, ¿no? Y lo hizo por las redes sociales. Bueno, resulta que hoy tiene más de 3,5 millones de vistas. De vistas ese debate. Claro, que ya superó el de la propia red Bandeirantes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso significa que, bueno, ahí vienen las coincidencias, Osvaldo, que justamente el debate ocurrió el día jueves, el jueves 9, y ya a la mañanita nomás del viernes 10, la Operación Lavallato nuevamente hace una nueva embestida, digamos, refritaron una noticia vieja, la recalentaron y tomaron una declaración que le había tomado Moro a Mónica Moura, que era de que habían sido marqueteros, tanto ella como el marido, de las campañas del Partido de los Trabajadores. ¿A qué se llama marquetero? ¿Qué sería? A los que realizan la campaña de marketing. Ajá, está bien, perfecto. Los publicistas del Partido de los Trabajadores. Y bueno, y se largaron a hacer nuevamente una denuncia contra, bueno, en esta declaración que le toma Moro a Mónica Moura el mismo viernes, él como que la va llevando para que hable en contra del Partido de los Trabajadores. Y ella habla de las campañas que hizo en Mozambique, en varios otros países, y, oh, qué casualidad, las que hizo en Minas Gerais para la intendencia con Patrus Anania, que es el candidato del Partido de los Trabajadores, y con Fernando Haddad en la Municipalidad de São Paulo. Y tocó exactamente los dos distritos donde el Partido de los Trabajadores está mejor posicionado. Bueno, Minas Gerais, Dilma Rousseff es candidata a senadora, primera lejos en las encuestas. En la preferencia. Sí, a tal punto que Aécio Neves, que es el senador que debería renovar la banca, se bajó y va por diputado medio que escondido en la cédula, en la boleta sábana. Y bueno, y justamente incriminándolo a Haddad, porque dice que habría recibido dinero para que le haga la campaña del 2002 en San Pablo.
Y a la nochecita nomás, en pleno prime time, en la Red Globo, en el Jornal Nacional, en el noticiero de las 8:30, el más visto, ya publica partes de la declaración de que Mónica Moura había dado a la mañana. Interesante ese timing, ¿no? Sí. O sea, a la mañana declara y a la noche ya sale. Supuestamente esto también está corre bajo secreto de sumario, supuestamente, ¿no? Sí. ¿Te has acordado de alguna cosa que ocurre en Argentina parecido o no? Y que cosas que suelen pasar, pero pasa que se repiten tanto y se replican tanto las situaciones que uno ya no sabe cómo se van replicando las situaciones, ¿no? Sí, estaba pensando con todo lo que está ocurriendo con estos Cuaderno Gate y bueno, con la declaración, de pronto la declaración indagatoria de nuevo a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Por el juez Bonadío. El juez prácticamente un juez propio, ¿no? Porque tiene 5 de las 6 causas que tiene en contra, de las 6 causas que tiene en contra, 5 las tiene Bonadío. Sí, y sin contar que en qué momento particular, que no sé si eso es capaz de replicarse en Brasil, porque en Brasil a veces parece que fuera fruto de una circunstancia de elecciones, electoral. Quizá la diferencia que yo noto, no sé, por ahí es por desconocimiento de la realidad brasileña en su conjunto, que allá parece que fuera fruto de una situación electoral. Pero acá en la Argentina, la declaración de indagatoria que fue citada a Cristina, como el ingreso a la propiedad el edificio donde vive Cristina, con un allanamiento ordenado siempre por el mismo juez Bonadío, es cuando ingresa la delegación del FMI para seguir las cuentas de Argentina y el dólar supera su valor histórico. O sea, el de ayer, desconociendo cómo podrá cerrar el de hoy o el de mañana, ¿no? Que fue el valor superior a los 30 pesos, que es lo que nunca había pasado desde que hay esta denominación de peso en la Argentina. Que inclusive está muy bien colocado, Osvaldo, que inclusive obligó al Banco Central de la República Argentina a interrumpir la venta de dólares, ¿no? Sí. O sea, es un caso grave porque ya estamos hablando por lo menos, si no de un cepo o algo parecido, ¿no? Sí, un cepo, un corralito, no sabemos cómo se lo piensan encuadrar. Y que se mantuvo el precio del dólar porque anunció el gabinete económico que iban a vender 500 millones de dólares en el día de mañana y que con eso suponían que iban a parar el valor del dólar. O sea, otra vez nos endeudamos para traer dólares y esos dólares después los regalamos para que no sabemos cuál es el precio que va a tener, porque hasta hace los últimos 2 años fue una escalada constante del dólar. Empezó 11 pesos, ¿era que estaba cuando asume este gobierno? 9 pesos. 9 pesos. Y ya estamos los 30, o sea, ya aumentó por lo menos más de un 300%. 9 pesos me acuerdo porque me acuerdo de las palabras de Caputo, si mal no recuerdo, que decía que el dólar entre 9 y 16 era responsabilidad del gobierno, pero que ellos confiaban mucho más a que estuviera más cercano del 9 a que llegase a 16, como llegó alguna vez el Blue. De Prat Guy. De Prat Guy, tenés razón, de Prat Guy. Sí, tenés razón. Esa famosa, y si llega más cerca de 16, es responsabilidad nuestra, dijo, algo así. Bueno, ya lo pasó, ya estamos en el 30. Ya estamos en el 30, pero no solamente eso, Osvaldo, porque no es solamente que el dólar se disparó. El problema es que los remedios son peores que la enfermedad, porque están anunciando tasas reales para las LEVAC que tienen que renovar por 530 mil millones de pesos del 45%. No hay economía sana que pague eso, Osvaldo. Eso es una bomba, una bomba de tiempo eso. No, realmente. Por lo cual, por eso digo que no, por eso a veces, que no sé, vos tenés más experiencia a través de tu vida en Brasil, pero no sé si esto, acá parece que es solamente para apaciguar malas noticias económicas, no por una cuestión electoral. Allá en Brasil parecería que fuera por una cuestión electoral estas noticias sobre la Lula y los candidatos del PT. Y es interesante porque también forma parte de, digamos, para decirlo de alguna manera, del anestesiamiento general al cual nos
tienen acostumbrados los medios hegemónicos. Los números aquí de la realidad social en Brasil son realmente alarmantes. La clase media totalmente endeudada, a tal punto que uno de los principales candidatos de centro izquierda, Ciro Gomes, dice que va a tratar de que se remanejen las deudas de las familias, porque es una situación complicadísima. Que en Argentina pasa lo mismo. En Argentina las familias se están endeudando para pagar los servicios básicos, ¿no? Y bueno, y la pobreza aumentó muchísimo, el desempleo aumentó muchísimo como nunca, pero la gente no tiene esa percepción. Es interesante cómo a veces los medios de comunicación nos mantienen medio como que anestesiados acá en Brasil. Es una cosa muy interesante la que estás diciendo, Osvaldo. Sí, sí, no, sí. No, acá también, acá la percepción de la situación crítica económica está en todas las mesas, pero uno no lo ve, no lo escucha en los medios de comunicación y ves que no sé si se extiende en el tiempo, pero que por un rato, por un periodo, la gente se dedica a hablar de estos temas y no a ver la situación económica que se encuentra, que no puede poder pagar servicios, como decís, se endeuda para pagar servicios, pierde el trabajo, aumenta la desocupación, aumentan los precios, cada vez más difícil adquirir lo mínimo, y por un momento creo que la política esta de los medios de comunicación es exitosa. Yo no sé cuánto tiempo va a durar este sistema. Por ejemplo, Osvaldo, te voy a poner un ejemplo de lo que ocurre aquí, que también pasa en Argentina, pero tengo los números de acá de Brasil. El año pasado fue el año más violento de la historia de Brasil, con casi 64.000 asesinatos. O sea, números muy superiores a los de un país en guerra. Sin embargo, se habla bastante poco de la violencia comparado a lo que se hablaba en la época en que el Partido de los Trabajadores gobernaba. El tema de la violencia es un tema muy sentido aquí en Brasil, es un tema muy importante, pero los medios de comunicación casi no hablan tanto. Sí, se habla mucho más que en Argentina, hay programas policiales especializados todas las tardes, prácticamente en varios canales. No, ahora quedaron en 2 canales nada más, quedaron en 2 canales, antiguamente eran en todos los canales, por ejemplo. Entonces pareciera que hay una percepción menor de la violencia cuando los números te demuestran totalmente lo contrario, ¿no? Sí, acá también la violencia antes era un tema más omnipresente en la prensa, con valores altos también antes, vamos a ser realistas, altos también eran antes, pero más altos son ahora, y sin embargo no hay esa presencia en los medios que te abrumaba. Antes parecía que uno no podía salir a la calle, y ahora, siendo lo mismo, no, la preocupación son el cuaderno Gate o los allanamientos, o no esos temas, ¿no? Sí, es verdad. Osvaldo, te propongo que hagamos otra pausa musical. Dale. Vamos a escuchar a Celeste Carballo. Vamos. Una canción diferente. Dame tiempo para respirar, está muriendo el sol. Dame música para crear una nueva canción. Se abren espacios en el medio de la jungla. Son nuestras voces que se escuchan juntas. Tan amor, estoy de muy mal humor, me
dándonos la guerra. Yo necesito que me des tu paz. Necesito arrancar todo lo que me hiera. Necesito amor, necesito más libertad, más libertad, más Necesito arrancar todo lo que hiera. Necesito amor, necesito que tengas más libertad. Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Muro. Bueno, y en este tren que estábamos hablando de cosas, digamos, de terror, por llamarlo de alguna manera, del Poder Judicial, no podemos dejar de mencionar la prisión del ex vicepresidente Amadou Boudou, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí. Ocurrida la semana pasada, y es interesante porque, ya que estábamos con las coincidencias, es un caso bastante parecido con el del expresidente Lula, porque sí, en el caso de Lula no hay lo que se llama tránsito en juzgado en portugués, que sería más o menos algo parecido a la cosa juzgada real, ¿no? O la doble instancia, creo que se llama en Argentina, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, que ya, o sea, la doble instancia que garantiza que la resolución ya no tendría revisión más que una instancia superior, que sería la Corte, ¿no? Sí, inclusive en el caso de Lula, se atropellaron en el sentido de ni siquiera darle los 2 o 3 días, que creo que eran 5 días, que tenían que tramitar las aclaratorias, ¿no? O sea, sí, por lo menos hubieran tenido, digamos, ese decoro de esperar ese tiempo, que es el recurso más rápido, ¿no? Porque son rápidas las medidas aclaratorias, ¿no? Pero bueno, tanto es así que el juez Thompson, en una entrevista a la mañana, una radio de Río Grande do Sul, dijo que, bueno, que la prisión se iba a ser efectiva recién la próxima semana porque tenían que ver estos pedidos de aclaratorias que se realizan, ¿no? Y sí, a la tarde le decretan la prisión. O sea que ni él sabía lo que iba a decretar en horario de la tarde, ¿no? Sí. Se vio apremiado. Y ahí, ¿qué semejanza podemos encontrar con respecto a lo que le pasó al ex vicepresidente? Que Boudou también le cabían recursos todavía. Claro. Y sin embargo, el tribunal le dijo, bueno, sí, le caben, pero vaya preso. No. Inclusive, que lo destacable de este caso, aún contra la opinión pública del propio fiscal de la causa, quien es el que nos representa a todos y quien es el que acusa y está obligado a perseguir los delitos, entendía que cabía la posibilidad de que no vaya detenido, que no lo detengan, porque todavía faltaba... Sí, pero parece que acá el fiscal es más legalista que los propios jueces, ¿no? Porque inclusive el lunes 13, con un fallo dividido, el tribunal le denegó la excarcelación, ¿no? O sea, la excarcelación, digamos, la prisión domiciliaria. El fiscal dijo, bueno, sí, que vaya a su casa y con una tobillera, ¿no? Sí. Bueno, con una tobillera y bueno, y por 2-1, Pablo Bertuzzi y Guillermo Costabel dijeron que no, vaya preso.
porque como está condenado se puede fugar. Así que no se fugó, antes se va a fugar ahora. Claro, él estuvo a derecho, él fue a visitar a un pariente en el extranjero y volvió. O sea, no veo de dónde sale este peligro de que se puede fugar. Y lo que pasa es que ese peligro de fuga me parece que está cargado de subjetividad o de intencionalidad más en este caso, diríamos, porque ¿quién puede asegurar la intención de que uno se quiera fugar o no? Claro, sí. O sea, más cuando demostró públicamente que no lo hizo cuando podría haberlo hecho. Sí, aparte el peligro de fuga, por lo menos, significa que alguien exteriorice su voluntad de fugarse, que se prepare las valijas, que saque pasaje. No, pero aparte que teniendo la posibilidad no lo haya hecho, claro, ya sería una manifestación, entendiéndolo del punto de vista pero como es tan subjetivo la intención de que uno se fugue, que me parece que eso ahí influye mucho dejarlo detenido, ¿no? Sí, más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, es un tema bastante complicado, ¿no? Estas discrecionalidades que se toman algunos operadores jurídicos, ¿no? Tanto en Argentina como en Brasil. No deja de sorprendernos, ¿no? No deja de sorprendernos. Bueno, Osvaldo, vamos a hacer otra pausa musical, ¿qué te parece? Dale, ¿qué escuchamos? Vamos a escuchar entonces una canción de Sistema Solar que se llama Indio Guerrero. ¿Vamos? Vamos. Allá la montaña va, indio guerrero, sabio de Tierra Santa, que a la tierra le canta. Santa Cauca Franca, indio rebelión, son aborígenes, son de corazón. Indio va, trabajando en la montaña, indio va, trabajando en la montaña. Pero la moneda por extremo, que estando en verano no vamos a dejar de desequilibrar, somos indios guerreros, guerreros. Aboriginal. Veniendo en la tierra mística llegó, cortando mareas y nadie lo vio. Don Contón, Bocotón, como un dogón. Cantila, energía fundida llega reflando en un solo sol ancestro, en un solo sol ancestro.
Bueno, y como dijimos en la primera parte con el programa, ¿no, Osvaldo? Vamos a seguir hablando de Milagro Sala, lamentablemente, que ya lleva detenida bastante tiempo, desde el 16 de enero del 2016, apenas asumido Morales, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí. Y bueno, la situación se ha agravado hace 7 días que está haciendo huelga de hambre, porque desde el pasado 7 de agosto, porque a la salida de la audiencia por la causa de esta Pibes Villeros, que también está bastante rara también, el juez Pablo Puyén Germanos, determinó que Milagro, fuera enviada a una cárcel en Salta, una cárcel federal en Salta, ¿no? Diciendo que ella ha cometido un delito común. O sea, porque la llevan a una cárcel federal en otra provincia. Y bueno, cuando llega al penal de la ciudad de General Güemes, la revisan, pero un médico hombre, ¿no? O sea, eso es altamente vejatorio. Claro. Sí. Pero hay una tradición que se respeta históricamente, de que cuando el caso que sea una mujer, siempre tiene que ser revisada por un médico, por una médica, no por un médico hombre. Y en este caso hasta de eso se han olvidado. Yo no sé si se han olvidado, si realmente lo han hecho de apurado, si lo han hecho a propósito, porque no sabían que iba a ocurrir eso. Ya terminando la audiencia, le llega la orden a la gente del tribunal, emitida por el juez Germanos, de que la tenían que llevar a Salta. Eso lo tomó a todo el mundo por sorpresa, ni los abogados sabían qué había ocurrido. Sí. Y la llevan medio que a la fuerza, la subieron en una camioneta y se la llevan. Y ahí decide Milagro Sala hacer la huelga de hambre, ¿no? Sí. Bueno, y parece que se la llevan, inclusive se la llevaron todo el trayecto esposada, porque los peritos judiciales constataron lesiones en las muñecas, ¿no? Las muñecas. Uh-huh. O sea, yo te digo la verdad, no sé si esto es tan digamos, un problema de que no han tomado los recaudos o lo han hecho a propósito realmente. Yo te digo sinceramente. No, sí, uno dice que lo sorprendió por buscarle una manera más agradable de decirlo, pero tanta acumulación de cosas parecería que no fuera una simple coincidencia, que realmente muchas fueran hechas adrede con esa finalidad de desgastarla y de quebrarla, diríamos, y que eso sirva de ejemplo para cualquiera que quiera representar derechos de los desposeídos, diríamos, que se vean reflejadas en el maltrato que está recibiendo Milagro Sala. El maltrato que está recibiendo desde el primer momento, desde que fue presa por una causa, simplemente por una protesta, que después la tuvieron que armar otras porque esa se caía de absurda, y por la prisión domiciliaria que fue determinada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y después refrendada por la Suprema Corte de Justicia de Argentina, y que el juez Puyén Germanos consiguió hacer una especie de semicárcel en un lugar, y bueno, y ahora esto, ¿no? O sea, él mismo parece que está desobedeciendo las órdenes que le dio la propia Corte Suprema de Justicia. Sí. Y es por eso que se va a llevar a cabo una marcha el día jueves en la ciudad de Buenos Aires para que se respeten estas dos determinaciones, ¿no? Sí. Que, si no me equivoco, la marcha va a salir desde el Obelisco en la ciudad de Buenos Aires y va a terminar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, sería el jueves 16 de agosto. El jueves 16 de agosto. O sea que tenemos 2 días de muchas movilizaciones. El 15 aquí por la candidatura de Lula y el 16 por Milagro Sala, ¿no? Sí. Y bueno, y también se va a realizar a las 19 horas el martes un gran festival también por Milagro Sala, donde van a participar, por ejemplo, la orquesta típica Fernández Fierro, la murga Te la Debo, y bueno, y muchos otros más en Teatro Roma de Avellaneda, sí, Teatro Roma de Avellaneda. Eso, en el Teatro Roma de Avellaneda, ¿no? Y bueno, vamos a ver entonces cómo se desarrolla esto. Y bueno, Osvaldo, ya llegamos al final del programa. Recordamos que este programa se transmite por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial, y Las Voces del Muro.
y que nos pueden seguir por las redes sociales Twitter y Facebook como Café Mercosur. Pueden visitar también nuestra página donde encontrarán los programas anteriores, que es www.cafemercosur.com, o escribirnos a nuestro correo electrónico contacto@cafemercosur. Osvaldo, hasta la próxima entonces. Hasta la próxima, Ramiro. Nos vemos. Lleva un milagro su nombre, su apellido, un espejo de alas. Envuelta en bandera, colores abran paso a Milagros Sala. Desde el alto comedero su figura se agiganta. Voz ancestral de su pueblo, un grito colla en la garganta. Hija del sol y de la Pachamama, los humildes te aman, Milagros Sala, Milagros Sala. Hija del sol y de la Pachamama, todo el pueblo te aguarda, Milagros Sala, Milagros Sala. En Salvador de Jujuy la Tupac Amaru acompaña, como una Juana Zurduy, viento norte de esperanza. Lleva en su sangre el reclamo de pueblos originarios. Truena el cielo por justicia, 5 siglos han pasado. Hija del sol y de la Pachamama, los humildes te aman, Milagros Sala, Milagros Sala.